Me pidieron que hiciera de alguna forma ciertos tips, ya sé que comenzaron el sábado pasado con otra psicóloga, y vamos a ir en la misma línea y complementando de alguna forma lo que ustedes ya han ido experimentando de manera personal. Son 4 pasos que ustedes van a ir reflexionando, y esa es la idea, sobre en qué etapas se encuentran. Puede ser que estos pasos se den consecutivamente o se den al mismo tiempo. La idea de poder identificarlo es para poder hacer de esta cuarentena, vamos con la metáfora como de un viaje, hacerlo lo más llevadero posible. Por eso tenemos que entender en primer lugar que crisis puede tener 2 significados. Depende de cómo nosotros lo abordemos. Puede ser peligro, porque toda crisis lleva a una desestructuración, a un desorden, a situaciones que desembocan ciertas emociones negativas también en nosotros y en nuestro entorno, pero también puede ser vista la palabra crisis como una oportunidad, porque las crisis están para crecimiento. Nosotros así lo vemos también en la Biblia. Cada vez que la iglesia primitiva pasó por crisis, cada vez que Job pasó por crisis, o sea, cada vez que los personajes que nosotros ponemos en la Biblia pasaron por una crisis, si bien era algo que era angustiante, que era algo que generaba peligro porque pareciera ser que me amenaza, puede también tener una significancia que nos da una oportunidad para ser diferentes a cómo yo empecé la crisis. Entonces, entendiendo esta pequeña introducción, tenemos que ver esto como una metáfora, yo dije como un viaje, en donde nosotros nos estamos adentrando a un túnel. Entrar a un túnel implica, puede ser miedo, porque va a estar más oscuro, puede ocasionarme, no sé, a los que son claustrofóbicos, angustia o ansiedad, porque no logro ver lo que hay a mi alrededor, porque no sé cuánto tiempo va a durar el túnel, no sé cuánto tiempo voy a transitar por esto. Sin embargo, el primer paso que tenemos que entender es aceptar este cambio. No, ustedes no decidieron entrar por este túnel, ¿cierto? Ustedes no decidieron encontrarse en este camino, en este viaje, con este paisaje. Sin embargo, lamentablemente, dentro de este camino vamos a encontrarnos con este túnel. Algunos, yo digo, entraron y otros no. Por eso puse que primero tenemos que identificar si estamos en una fase de negación o ya entré en la fase de aceptación. Ya entiendo que estoy en el túnel, que son condiciones diferentes a las cuales estoy normalmente acostumbrado, o todavía puedo estar inconscientemente en la negación. ¿Cómo yo sé que estoy en una fase de negación? Por ejemplo, rigidizando mi rutina, tratando de llevarla al 100%. Yo sé que algunos tienen que hacer teletrabajo, otros quizás no están y esto implica conectarme y tratar de que estar preocupada de los hijos, estar preocupado del colegio, estar preocupado de la casa, y parece ser que todos los ambientes se concentraron en uno. Sin embargo, el tratar de que esas rutinas se cumplan a cabalidad y con esa rigidez de que tengo que tratar de hacer que sea lo más similar a lo anterior, es que entonces quizás yo estoy en una fase de negación. ¿Por qué? Porque las condiciones cambiaron. Me cambió mi lugar de trabajo, me cambió quizás mi manera de relacionarme, como ustedes han visto, me cambió para algunos mi situación económica, me coartaron de alguna forma mi libertad de poder salir e ir a donde yo deseaba y cuando podía. Entonces, no puedo pretender que las condiciones o las rutinas de mi vida sigan siendo las mismas. Entonces, de esa manera yo puedo ser consciente que todavía estoy en la negación o quizás ya pasé por esa fase, pero siempre está al comienzo. Siempre ante cualquier situación de crisis, el primer reacción humana que tiene la mente es negar. No, esto no está pasando, esto no es tan así, esto va a pasar, vamos a volver a la normalidad. Segundo, como decía ahí, hacer como que no ha pasado nada. Es entrar en el túnel y creer que todavía tengo luz. Entonces me sigo comportando y sigo viendo como si no estuviera traspasando este túnel, sino que hago como que todavía y me comporto como si todavía existiera luz. Eso es una fase de negación. La falsa seguridad, no sé cuánto han escuchado este concepto que ahora últimamente ha salido, porque si bien pasé por la negación, pasé por la aceptación y después vuelvo a ingresar en esta falsa seguridad. Ah, pero no es tan terrible como pareciera ser. Ah, no, sí, quizás no es tan malo que yo vaya a salir. Y se ha dado en estos pics la falsa seguridad, porque entonces las personas vuelven
a buscar la normalidad que habían perdido. Que no es malo tratar de volver a como estaba antes, porque la mente busca adaptarse, busca instancias en donde me pueda volver a sentir más seguro. Entonces, inconscientemente nos lleva a esta falsa seguridad. El problema es qué hacemos si no nos damos cuenta. Porque por eso mucha gente, ustedes habrán visto las noticias, salen a comprar al mercado, algunos salieron a disfrutar su fin de semana largo, de viaje, porque entonces me creo esta falsa seguridad y digo, no me va a pasar nada. El bloqueo emocional. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que estoy bloqueada emocionalmente? Porque tengo que funcionar. No me voy a poner a pensar que esto me genera ansiedad, que esto me genera miedo, o que esto me genera angustia, o que me genera cansancio. Entonces, para no pensar en las emociones negativas que estoy sintiendo, hago como un cortocircuito y solo me enfoco a funcionar, a que las rutinas se puedan ir cumpliendo en su orden. Y entonces quizás estoy entrando en una fase de negación. Lo monotemático, solamente hablo sobre un tema. Parece ser que como que me quedé pegado, entonces no puedo seguir, no puedo avanzar. De alguna forma eso me señala que entré en este túnel que me implica tener que cambiar mi forma de actuar. ¿Cómo yo puedo entrar en la fase de aceptación? Estableciendo nuevas rutinas. ¿Cuáles son indispensables y cuáles voy a tener que sacar y simplemente aceptar o soltar ir? Ya no podré juntarme con mis amigos de personas, pero acepto eso, pero entonces me puedo juntar por Zoom. Eso es una fase de aceptación. Estoy cambiando lo que normalmente estaba acostumbrado a hacer por nuevas rutinas y que tienen que ser flexibles y variadas. En el caso de la familia con hijos, implica, y con adolescentes en especialmente, implica que esas nuevas rutinas también sean consensuadas. Establecemos rutinas en que nos sentamos en el living y decimos, ya, ok, ¿cuáles de todas nuestras rutinas? Porque como vamos a compartir espacios, que normalmente estaban acostumbrados, uno lo hacía en su trabajo, otro en el colegio y el otro en la casa, ok, vamos a hacer rutinas que estén consensuadas y las voy a triangular para que de alguna forma generemos mejor clima laboral o clima familiar. Tengo que ser consciente de mis emociones. A veces nos dice, ok, tengo que tener pensamiento positivo. No sé cuánto han escuchado eso durante esta cuarentena, me imagino que mucho. Pero la actitud positiva o la resiliencia que vamos a ver más adelante no es la negación de lo negativo, es la aceptación de lo negativo y decido vivirla de manera diferente y lo resignifico. Entonces yo no es que bloqueo mis emociones negativas, soy consciente de ellas y al ser consciente me permite poder cambiar. ¿Cómo la voy a enfrentar? ¿Cómo la voy a expresar? Porque si yo la bloqueo y hago como que no existen, lo más probable es que se van a percibir igual. Los hijos igual perciben cuando la mamá está angustiada o cuando él está como el ambiente justo para así, a punto de generar algún conflicto, se percibe. Por ende, no puedo pretender que aunque las bloquee, no se van a expresar. Entonces, eso es importante. Y precaución, especialmente para los más pequeños o para los adolescentes, es importante, y para los adultos también. A veces yo me centro más porque yo soy infanto juvenil, entonces me centro más en niños, ya, pero para los adultos también. En la Biblia, Dios siempre se adelantó con nosotros. Él siempre nos mostró por adelantado las cosas que iban a ocurrir, porque sabe que nuestro organismo nos genera angustia, la incertidumbre, la pérdida de control. Entonces yo tengo que de alguna forma adelantarme a ciertas circunstancias y definiendo cuáles puedo controlar y cuáles no para soltarlas, para no tenerlas en mi mochila y hacer que ese peso me lleve a un desgaste emocional. Entonces tengo que adelantarme. Le explico a mi hijo cuánto tiempo quizás esto va a durar, qué va a implicar, todas estas cosas. El segundo paso es crear. Si ustedes buscan la definición de la palabra crear, es interesante porque habla precisamente de crear cosas dentro de un ambiente de caos y desorden. Y es justamente la circunstancia en la cual estamos viviendo. Tengo que crear nuevas normas de convivencia, porque lo más probable es que el estrés, la angustia y la ansiedad individual en un conjunto familiar me va a llevar a tener conflictos. Entonces me adelanto a eso y estableciendo cuáles van a ser estas nuevas normas de convivencia, los horarios para ocupar el televisor, los horarios en común, etc. Las normas, lo ideal es que yo las pegue o las escriba para que todos los miembros podamos recordarlas
y visualizarlas y aprenderlas, especialmente con los niños, para que de alguna forma eso me ayude a internalizar. Y también tengo que crear instancias de bienestar, como por ejemplo jugar juegos de mesa. Yo sé que muchos quizás le han dado algunos tips respecto a eso, pero creo instancias de bienestar. Yo no dialogo solamente para resolver un conflicto, sino que empiezo a generar estas zonas que me ayudan a bajar la ansiedad, me ayudan a bajar el miedo, entonces me desconecto, pero en la relación con las demás personas. Si yo estoy viviendo solo, puedo hacerlo a través de estas plataformas, con otras personas. Y podemos, yo he visto a familias que juegan online, hay familias que cantan online, o amigos que generan canciones. O sea, busco una instancia de bienestar que me ayude a poder regularme emocionalmente, y para eso es importante que sea con un otro, porque el otro igual me ayuda a ese bajar esa ansiedad porque está pasando por lo mismo que yo. Y bueno, también es importante que hay muchas actividades, las lúdicas y las creativas generalmente me ayudan a eso. Quizás el momento de hacer una huerta en mi jardín o una huerta en mi balcón, etc. Y el penúltimo paso, que es contiene y resuelve, es entendiendo que los grupos sociales siempre van a haber diferencias, porque son diferentes edades, diferentes gustos, diferentes personalidades. Tengo que entender que es normal que hayan conflictos. Sin embargo, si usted estaba acostumbrado a que, ok, me desconecto de este conflicto, si peleé con mi esposa en la mañana, me voy a mi trabajo y se me resolvió, ¿cierto? O los hijos iban al colegio. Pero ahora, como no está esa instancia de desconexión del conflicto, puede ser que se presenten con mayor frecuencia y mucho más intensos. Por ende, este es el momento en el cual, como dice el paso, primero tengo que contener y luego resolver. No va al revés. ¿Cómo contengo? Primero doy un tiempo fuera. Si veo que esto va escalando en intensidad, un tiempo fuera, tanto para los hijos, para los adolescentes, como también para el adulto. Tiempo fuera para los niños y adolescentes. Puede ser a través de dibujo, a través de actividades, el trabajar con plasticina, con greda, con algo que me genere, con masa, con harina, me ayuda a poder canalizar y expresar a veces también la rabia que estoy sintiendo, especialmente para los niños, porque ellos no son de verbalizar cómo se están sintiendo, les cuesta esa parte. Para el adulto, ok, no vamos a conversar si estamos entrando en un ambiente intenso, lo conversamos después, pero siempre tiene que haber un cierre. Siempre tengo que conversar sobre lo que pasó y sobre lo que ocurrió. No importa si es ahora o al otro día o en la tarde, pero tengo que hacer un cierre, porque eso me ayuda a poder descargar esa emoción que me hizo sentirme tenso. Y con una mirada obviamente conciliadora. Yo no voy a conversar con la persona para ganar el punto de vista, porque si entramos en una discusión, ¿quién tenía la razón? Podemos estar discutiendo toda la cuarentena. La conversación con una mirada conciliadora es expresarle al otro cómo yo me sentí con lo que ocurrió. Porque no vamos a buscar ganar un gallito, sino que simplemente es que yo me sentí mal cuando tú me dijiste esto. Yo me sentí triste porque tú me respondiste esto otro. Entonces, el entender a nivel de relaciones, a nivel afectivo, es diferente a entrar en una conversación sobre quién tenía la razón o no. Entonces, ese es nuestro foco para resolver conflictos. Y por último, cambio de foco. Si estoy angustiado, si yo percibo que está inquieto, está intranquilo, entonces yo puedo generar actividades como mirar fotografías. Busco una actividad que me lleve a esa zona de seguridad, a volver a tranquilizar mis emociones. Fotografía, pintar, conversar sobre qué lugar, por ejemplo, les gustaba más salir, por qué, y entonces comienzo a recordar instancias de placer que viví en el pasado, que me gustaría volver a vivir en el futuro, pero eso me ayuda a regularme emocionalmente. Y con lo último de este paso, que aquí va para las familias, no solamente los que están físicamente en el mismo espacio, sino que los que estamos a la distancia. En el Ministerio de Curación dice, el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado para la humanidad. O sea, la familia Dios la creó con un propósito. Y ese propósito nosotros tenemos que cuestionarnos. En esta cuarentena, ¿qué deseo que mis hijos recuerden de este episodio? ¿Cómo deseo yo recordar este tiempo de encierro? ¿Me gustaría volver a pasar más tiempo con ellos encerrados?
¿Serían las mismas personas que escogería para estar encerrados si me tocara vivir en el futuro otra vez? Son preguntas que me deben llevar a reflexionar y posteriormente a generar acciones. Finalmente, reflexiona y confía. Este es un tiempo que nosotros tenemos afuera para reflexionar sobre los cambios. Es para preguntarse cómo era antes mi vida, qué cambiaría, cómo deseo ser ahora. Este es el primer paso para poder decidir hacer cambios permanentes. Cuando pensaba sobre esta etapa se me venía a la mente Pablo cuando él quedó ciego, porque Pablo era súper autosuficiente, ¿cierto? Y él quedó ciego y estuvo 3 días en este tiempo de reflexión. Nosotros vamos a tener más de 3 días, pero de alguna forma el Señor da estos tiempos fuera para que nosotros podamos reflexionar sobre las cosas. Pablo no podía caminar, no, o sea, porque no podía ver, dependía de la gente, entonces, pero dice el Espíritu de Profecía que en ese tiempo él reflexionó y recordó todas las cosas que de alguna forma él había vivido y fueron dándose cuenta cómo Dios había actuado en su vida. Este es un tiempo que Dios quizás nos quitó la posibilidad de trabajar, o salir de trabajar, o ir al colegio con un propósito. Y eso es importante, que nosotros siempre veamos el propósito detrás de las cosas. Como dice el versículo, los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué lo permitió de esta manera? Porque de todas las crisis que hemos tenido, esta crisis implicó encerrarnos en nuestras casas. Y yo digo, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Qué quiere que nosotros dejemos, soltemos y qué cosas necesitamos aprender en este periodo? ¿Y cómo esto me va a ayudar a mí y a mi familia y a mi entorno? Finalmente, esto nos va a ayudar a desarrollar la resiliencia, que la resiliencia no es la negación de las dificultades, es sobreponerse a las dificultades, es surgir, es florecer aún en las condiciones más adversas. Y Elena de White en uno de sus libros escribió, pongo mi confianza en uno que es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para hacerme daño. O sea, esa es nuestra confianza. Tenemos que un Dios que si nos está permitiendo pasar por este túnel, no es para hacernos daños, ni tampoco es que se equivocó. Él tiene un propósito. Y el deseo es que en esta cuarentena nosotros podamos encontrar ese propósito. Porque Dios de alguna forma sí dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido en el mundo. El Señor no nos prometió no pasar por dificultades, pero prometió estar con nosotros en medio de ellas. Actividades entonces, familiares o personales que yo puedo hacer, reorganizar mis prioridades, anotar los aprendizajes, quizás los voy a pegar todos los días cuando descubro un aprendizaje lo pego, entonces cuando estoy angustiado y triste, lo miro y me acuerdo que he avanzado en esta cuarentena, a pesar que siento que no termina nunca, avancé un poco más, ya estoy más adentro del túnel y que al final del túnel podamos ver a Cristo. Es el objetivo. Job cuando pasó por las dificultades encontró a Cristo. Que nosotros a través de esta cuarentena podamos encontrarnos más cercanamente a Cristo y que en los diferentes niveles, tanto espiritual, personal, familiar, iglesia y comunidad, no seamos los mismos. Que al volver a la normalidad, cuando pasemos este periodo, no seamos los mismos como entramos. Que como iglesia, yo les conversaba con Esteban, que como iglesia también quizás vamos a tener que cambiar como nuestra manera de ser iglesia, como nuestra manera de ser comunidad, que en este tiempo nosotros podamos generar cambios que sean permanentes y solamente lo podremos lograr con la ayuda de nuestro Dios.